Buenas, buenas, muy buen viernes para todos. Un saludo muy grande a todas las personas que nos están escuchando y por supuesto que también un saludo enorme al equipo del Noti. Mi nombre es Romy y como todos los viernes vengo a traerles un par de recomendaciones de actividades que están dentro de lo que es la agenda cultural. Así que sin más, arrancamos con la primera recomendación del día, que es que arrancó el Bafisi y hasta el domingo 28 de abril la ciudad de Buenos Aires se va a convertir en el epicentro del cine independiente. Durante 12 días, 13 salas distribuidas en la ciudad van a exhibir un total de 500 proyecciones en la 25ª edición de este encuentro cinéfilo cultural de proyección internacional que año tras año atrae a una gran cantidad de aficionados del séptimo arte. El festival se destaca por su amplia diversidad cinematográfica y también por servir como plataforma de lanzamiento para cineastas independientes de todo el mundo. Y la celebración del primer cuarto de siglo del Bafisi promete una muy rica programación y variada reflejo de las tendencias actuales y las voces emergentes del cine global. Este festival no es solo como un punto de encuentro para los amantes del cine, sino también es una oportunidad para que los realizadores muestren sus obras en un escenario reconocido internacionalmente. La apertura fue con la película School, privada de Alfonsina Storni, que se proyectó en la Sala Lugones este miércoles. Este largometraje, dirigido por Lucía Celes, marca su retorno después de triunfar en la competencia argentina del festival en su versión del año 2023 con su obra Terminal Young. También van a haber diversas actividades especiales en las que destacan paneles sobre producción audiovisual, nuevas narrativas y retrospectivas de cine, programadas para el día de hoy en el Centro Cultural San Martín. Estas sesiones buscan abordar desde la facilidad de filmación en Buenos Aires hasta el cambio en el paradigma tecnológico y narrativo en lo que es la producción cinematográfica, convocando a profesionales de la industria. Así que las entradas para esta nueva edición del Bafisi se pueden adquirir de manera online en bafisi.org o personalmente en las siguientes boleterías: Teatro San Martín, Centro Cultural San Martín, Cine Gaumont, Cinépolis, Plaza Jusey y Cinearc Cacodelfia. Así que ya saben, no se lo pueden perder. Regresamos al noticiero y está con nosotros en pantalla un señor que sí jugará a cuartos de final, no como quien les habla. Me refiero a Juan Pucciarelli, pero no vamos a hablar de Copa de la Liga en este momento. Tal vez en unos instantes. Ahora lo que nos atañe son asuntos referidos a la geopolítica en unos momentos más que particulares y álgidos a nivel mundial. Así que para ello tenemos a nuestro especialista, a Juan Pucciarelli. Bienvenido, Juan, una vez más, como siempre. Bueno, muchas gracias Diego, para vos, para todo el equipo y toda la audiencia. Vamos a hablar, así es, de política internacional. Como siempre, una semana muy cargada, pero vamos a dedicar toda la columna a lo que está pasando en Medio Oriente. Que bueno, como sabemos, hay una escalada bélica muy importante entre Irán e Israel. Aunque no, voy a aclarar de entrada, no estamos en la Tercera Guerra Mundial, por más que les duela a los amarillistas de siempre, a los que buscan el clickbait y el pánico para ganar adeptos y lectores. No estamos en la Tercera Guerra Mundial, estamos en un conflicto bélico grave entre dos países que tienen armamento nuclear. Israel tiene bombas nucleares, Irán está en camino a tenerlas, o sea que realmente es una situación complicada que ya venimos relatando en realidad lo que viene pasando en Medio Oriente, sobre todo en relación a lo que fue primero el ataque terrorista de Hamas en el sur de Israel el 7 de octubre pasado y después la invasión criminal, genocida del gobierno de Benjamín Netanyahu. Empezamos por la última noticia, y cuando digo última es última de las últimas horas, que es que Israel atacó territorio iraní. En este momento, si se meten en los portales, en la sección de noticias internacionales, van a ver que está todo el mundo hablando de esto. Ayer a la noche me fui a dormir con esta noticia, así que tuve que readecuar la columna un poco. Obviamente no se podía no arrancar por eso. Estamos hablando de un ataque de Israel, como digo, a territorio iraní, más precisamente la provincia de Isfahan, así se pronuncia, en la zona centro del país. Las autoridades de Irán han confirmado que fue un ataque con drones, no con misiles, sino con drones, que fueron derribados por las defensas aéreas
del país, que la seguridad de la zona está garantizada, y esto es muy importante, ¿por qué? Bueno, porque la provincia de Isfahan tiene las mayores, o la mayoría, mejor dicho, de las instalaciones nucleares de Irán. Te imaginarás el problema que es bombardear una instalación nuclear, ¿no? Bueno, está confirmado que está a salvo esa zona, y eso lo confirmó no solamente el gobierno iraní, sino también el Organismo Internacional de Energía Atómica, que preside el argentino Rafael Grossi, que lo habrán escuchado hablar mucho en la guerra de Rusia y Ucrania, cuando por ejemplo estuvo el conflicto en torno a la central nuclear de Zaporizhia, en el sur de Ucrania. Bueno, Grossi viene teniendo mucho trabajo, ¿no? También se pronunció la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, a través de su portavoz, Jeremy Lawrence, quien afirmó, cito textual, es difícil obtener aún información exacta, pero urgimos a las partes a que den pasos hacia una desescalada de la situación, y también agregó que, o pidió que se haga todo lo posible para garantizar que no haya un deterioro en una situación que ya es extremadamente precaria. Y esto me parece importante resaltarlo, estamos en una especie de cornisa, ¿no? También se pronunció el G7. G7 es el grupo de los siete países más... Sí, las potencias exactamente. Económicas y políticas a nivel mundial. Exactamente, las principales potencias, básicamente Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido, que después de una cumbre en la isla de Capri, se pronunció puntualmente el canciller anfitrión, el canciller italiano Antonio Tajani, que también llamó a evitar una escalada, obviamente, y dijo: hemos condenado el reciente ataque de Irán contra Israel, el G7 sostiene la seguridad de Israel, pero invitamos a todas las partes a trabajar para evitar una escalada. Ahora bien, volvamos un poco para atrás porque se van sucediendo las noticias, los acontecimientos, y a veces cuesta agarrarle el hilo, ¿no? Ya mencioné el contexto un poco más general de el punto de inflexión histórico, diría yo, de lo que significó el ataque de Hamas en el sur de Israel y la posterior reacción de Israel. Pero ¿qué pasó hace 15 días, un poquito más? El 1 de abril, el primer día de este mes, bueno, Israel atacó por vía aérea el consulado de Irán en Damasco, una ofensiva que, según el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, dejó 8 muertos, y entre ellos un alto comandante de los cuerpos de la Guardia Revolucionaria de Irán, Mohammad Reza Zahedi. Israel no explicitó el motivo del ataque, pero básicamente tiene que ver con que Irán es un apoyo fundamental de Hezbollah y también de Hamas, que son actores importantes en el tablero, obviamente, en Medio Oriente. Por ejemplo, Hezbollah puntualmente viene atacando a Israel desde el día posterior a la invasión terrestre, o mejor dicho, del día posterior al ataque de Hamas y a la invasión terrestre israelí que se sucedió después. O sea que hay motivos geopolíticos para que Israel ataque a Irán, lo cual no significa justificar, obviamente estoy explicando nomás. Sí, sí. Vamos a escuchar a Joe Biden, al presidente estadounidense, porque obviamente después del ataque de Israel al consulado iraní en Damasco, todo el mundo se preguntaba, más que si iba a haber respuesta, cuándo iba a llegar esa respuesta de Irán. Así que escuchamos al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, hace unos días. Imminent do you think an attack on Israel is from Iran, Mr. President? I want to get a secure information, but my expectation sooner than later. Mr. President, To Iran in this moment. Don't. are American personnel and assets at risk, Mr. President? Mr. President, are American troops at risk as well? We are devoted to the defense of Israel. We will support Israel. We will help defend Israel, and Iran will not succeed. Thank you very much. Ahí pasaba el presidente estadounidense Joe Biden después del ataque israelí contra la embajada de Irán en Damasco y antes de lo que iba a venir justamente, que ahora nos metemos, que decía, en realidad una conferencia de prensa, ¿no? Le iban preguntando, la periodista le pregunta, ¿cuán inminente cree que es un ataque a Israel desde Irán, señor presidente? Responde Biden, me gustaría obtener información más segura, pero mi expectativa es más pronto que tarde. Le vuelven a preguntar, señor presidente, ¿cuál es su mensaje a Irán en este momento? Biden responde, don't, no lo hagan, digamos. Y la última pregunta, señor presidente, ¿están las tropas estadounidenses en riesgo también?
Y esa pregunta no la responde, sino que sale diciendo: estamos dedicados a la defensa de Israel, apoyaremos a Israel, defenderemos a Israel e Irán no tendrá éxito, muchas gracias. Bueno, efectivamente ocurrió, y esto ya sí entra en la última semana, que hay que aclarar, ¿no? Que la última semana no es solamente desde el lunes, sino también sábado y domingo, que si no nos queda fuera. Claro, justo fue el sábado a la tardecita, tarde-noche. Exactamente, nos quedó afuera, obviamente, del note anterior. No va a quedar afuera de este, fue un tema por lejos central en la agenda de internacionales en términos periodísticos. ¿Qué pasó? Bueno, por primera vez en la historia Irán atacó a Israel en su propio territorio, lo cual, repito, llevó a muchos a decir tercera guerra mundial. Ya está, listo. ¿Estamos en la tercera guerra mundial? No. Fue un ataque quirúrgico. ¿Qué significa esto? Un ataque que busca hacer un mensaje político, no busca destruir vidas civiles, matar civiles, digo, ni destruir concretamente instalaciones fundamentales del funcionamiento del país, sino una respuesta que sea contundente. Efectivamente, las fuerzas israelíes estiman que fueron más de 200 tipos diferentes de drones, no fue un ataque más, digamos, fue un ataque significativo, misiles balísticos, misiles de crucero, es decir, Irán quiso responder con munición gruesa, vamos a decir, sin llevar la escalada a un nivel incontrolable. Sí, que además apenas realizó este ataque, obviamente repudiable, cualquier tipo de ataque, respuesta, ofensiva, lo que sea, repudiable, porque en una guerra no gana nadie. Pero sí aclararon que fue una ofensiva, ese ataque con los drones, y dieron por finalizado, o sea, comunicaron oficialmente que habían dado por finalizado, aguardando cualquier tipo de respuesta para ver qué es lo que sucede. Fundamental eso que decís, se dieron por vengados, creo que dijeron textualmente, como diciendo: me la diste, te la devolví, paremos acá, ¿no? Hay una especie de conciencia de que, lo que dije recién, hay una cornisa en la que estamos, diría, el mundo entero, porque si esto explota en términos nucleares incluso, no queda ni un árbol en pie, así que eso es lo que, te diría, me da esperanza de que no pase a una guerra regional y mundial. Vamos a escuchar ahora al portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, Daniel Hagari, comentando a la población israelí, horas después del ataque, lo que había ocurrido en Israel. Iran has launched a direct attack from Iranian soil towards the state of Israel. We are closely monitoring Iranian killer drones that are en route to Israel sent by Iran. This is a severe and dangerous escalation. Our defensive and offensive capabilities are at the highest level of readiness, ahead of this large-scale attack from Iran. Together with our partners, the Israel Defense Forces is operating at full force to defend the state of Israel and the people of Israel. This is a mission that we are determined and ready to fulfill. Ahí pasaba el portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, Daniel Hagari, que en un comunicado a la población, filmado, decía: Irán ha lanzado un ataque directo desde el suelo iraní hacia el Estado de Israel. Estamos monitoreando de cerca los drones asesinos de Irán que están en camino a Israel. Esta es una escalada severa y peligrosa. Nuestras capacidades ofensivas y defensivas están en su nivel más alto de funcionamiento debido a este ataque a gran escala de Irán. Juntos con nuestros aliados, las fuerzas de defensa israelíes están operando con toda su potencia para defender al Estado de Israel y al pueblo de Israel. Esta es una misión que estamos determinados y listos para cumplir. Bueno, lo que me parece importante acá marcar es que Israel efectivamente mostró que no está tan aislado como se pensaba, básicamente por un lado por las condenas que recibió Irán al atacar justamente a Israel, pero también porque hubo un apoyo concreto en términos de derribar los misiles que mandó Irán, y no estoy hablando solamente de Estados Unidos y del Reino Unido, que ayudaron a derribar más de 100 drones que estaban fuera del espacio aéreo israelí, ¿no? Ahí podemos hablar, por ejemplo, de que Gran Bretaña autorizó el despliegue de aviones adicionales de sus fuerzas aéreas y tanques de reabastecimiento. Esto fue confirmado por el ministro de Defensa británico Grant Shapps. Pero también Jordania, por ejemplo. El Reino de Jordania, un actor importante en la región, en Medio Oriente, aliado de Israel, en realidad alineado con Estados Unidos, ¿no?
que bueno, la agencia Reuters informó que la defensa aérea de Jordania interceptó y derribó drones y aeronaves iraníes. El ejército israelí, a eso de las 4 de la madrugada, ya del día domingo, anunció a la población que ya no necesitaba permanecer en los refugios o los búnkeres, tras confirmar, digamos, que ya estaba aplacada la situación. ¿Cómo justificó Irán su ataque? Bueno, diciendo básicamente algo que, por otra parte, es entendible, que es, no es justificar, sino entender el argumento, que es decir, ustedes nos atacaron la embajada nuestra en Damasco, tenemos que responder. Que es el argumento que se usó para legitimar el ataque de Israel sobre la Franja de Gaza. Es decir, Claro. Israel recibió un ataque terrorista brutal, tiene derecho a defenderse, y después se sumaban las voces diciendo, pero en el marco del derecho internacional no se puede hacer cualquier cosa, no se puede matar de hambre o inducir a la inanición a la población en Gaza porque vos querés defenderte. Se marcó ese límite incluso entre los principales aliados de Israel, como Estados Unidos. Joe Biden ya desde hace meses viene diciendo eso. Pero bueno, el argumento, concretamente de Irán en este caso, fue el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, que lo cito, dice: ninguna disposición de esta carta menoscabará el derecho inmanente de legítima defensa, individual o colectiva, en caso de ataque armado contra un miembro de las Naciones Unidas, como es Irán, por ejemplo, hasta tanto que el Consejo de Seguridad haya tomado las medidas necesarias para mantener la paz y la seguridad internacionales. Este fue el argumento que ofreció Irán a la comunidad internacional, digamos, para explicar por qué atacó a Israel. Los repudios, bueno, como decía, no tardaron en llegar. La ONU, Unión Europea, Reino Unido, Francia, todos con una condena enérgica. La cita, por ejemplo, que tengo acá es la de Antonio Guterres, secretario general de la ONU, que dijo: estoy profundamente alarmado por el riesgo muy real de una escalada regional devastadora. Pido a todas las partes a ejercer un máximo autocontrol. Y ya para ir cerrando, me gustaría introducir el factor local, digamos. No me gustaría hacerlo, pero me parece que es importante, básicamente porque estamos en un momento histórico en términos de la política exterior argentina. Sí. Se acaba de quebrar una tradición de neutralidad de muchas décadas en nuestro país. Javier Milei, como sabemos, desde antes de asumir, ya ha anunciado su alineamiento explícito e irrenunciable con Estados Unidos y con Israel. Concretamente en este caso, en lo que pasó en este episodio en torno al ataque de Irán contra Israel, está en una gira en Estados Unidos y va a ir a Dinamarca, ¿viste? O vieron el tema de la compra de aviones en Dinamarca. Bueno, regresó intempestivamente al país, armó un comité de crisis, como si tuviésemos algo que ofrecer, ¿no? Pero mirá este dato. En ese comité de crisis invitó al embajador israelí en Argentina, Eyal Sela, al que le dio un abrazo además. Pero bueno, participó en una reunión de gabinete, algo que es muy infrecuente. Es más, yo no sé si tiene antecedentes, que un embajador participe de la reunión de gabinete de un país. Yo nunca lo vi. Bueno, Milei ya había anunciado su apoyo irrestricto a las decisiones que tome Netanyahu en torno al conflicto. Otra voz importante fue la de Waldo Wolf, que es ministro de Seguridad del gobierno porteño de la Ciudad de Buenos Aires, pero también un referente importante de la comunidad judía o del sector más conservador de derecha de la comunidad judía argentina, que dijo algo muy grave para mí, que es que las veces que fuimos neutrales acá nos pusieron 2 bombas. A la Argentina no le fue bien siendo neutral. Acá 2 cosas breves. La primera es, digamos, falso de arriba hacia abajo, del costado derecho al izquierdo. ¿Por qué? Porque justamente nos pusieron 2 bombas cuando rompimos la neutralidad en los años de Menem. Además con hechos muy puntuales, que era la venta de armas, ¿sí? Uh-huh. Ecuador, Croacia, venta de armas, y además también con los negociados y las promesas de comercialización con Irán, entre otros. Exactamente. Así que todo lo contrario. Exactamente. Es literalmente todo lo contrario. No es que hay una divergencia en lo que dice, es todo lo contrario de lo que dice. Y para que veamos que el repudio a este alineamiento incondicional en un conflicto tan grave no viene solamente ni del peronismo, ni el peronismo solamente, ni la izquierda solamente, sino también de sectores de la propia derecha, como por ejemplo Diego Guelar, que fue embajador en China en los años de la presidencia de Mauricio Macri, entre 2015 y 2019,
que dijo: la posición argentina consensuada era el mensaje de paz hacia Medio Oriente, no hubiera establecido ese nivel de alianza, no hay motivos. En realidad uno podría decir a esto último que sí los hay, los motivos, que es reconfigurar el tablero en América Latina para que Argentina sea una especie de cabeza de playa de las operaciones que Estados Unidos quiere implantar en nuestra región. Lo hemos visto también en la salida abrupta de los BRICS, que fue un logro del gobierno anterior. Hay una serie de cuestiones que viene marcando Milei y su gobierno en materia de política exterior, que, bueno, se podría sumar este episodio en ese marco, aunque obviamente es mucho más grave alinearte en un conflicto bélico con uno de dos bandos que renunciar al ingreso a un bloque comercial. Sí, claro, desde lo comercial, la venta o la compra, divisas. Te perderás oportunidades de negocio, ponerle de exportaciones. Sí, o de última, bueno, buscar otros horizontes desde la comercialización. Esto es muy diferente. Exactamente. Y por experiencia también la Argentina, eso. Justo todo lo contrario de lo que se dijo, es cada vez que rompes la neutralidad y te metes, sobre todo en Medio Oriente, donde todo es tan delicado, y lo podemos comprobar con los sucesos que estás contando hace ya prácticamente 6 meses mínimo. No sé si es la mejor decisión. Exactamente. Obviamente seguiremos con este tema, pero bueno, por lo pronto contar esto y esperar que no escale. La verdad es que nadie sabe qué va a pasar, pero bueno, aquí estaremos informando. Tal cual. Bueno, muchísimas gracias. Un placer, como siempre, Juan Pucciarelli con noticias internacionales. Muchas gracias. Y una red ahí, tírala, que te sigan. Dale, la tiro, sí. Que te sigan y te alcancen. Instagram y Twitter, Juan Pucciarelli del CBL, ahí me pueden seguir. Muy bien. Nosotros nos vamos a escuchar lo nuevo de Taylor. Lo nuevo acaba de salir hace horas nada más. Y vamos a un flash informativo, música, y ya volvemos con la segunda hora, que ya nos metimos de lleno porque nos pasamos, pero valía cada segundo, de este noticiero de viernes 19 de abril. Así que quédense del otro lado. Somos Tela. Panorama. El gobierno dispuso retrotraer los precios de las prepagas a diciembre. El vocero presidencial Manuel Adorni aseguró que las obras sociales y prepagas darán marcha atrás con los aumentos. El valor de las cuotas se retrotraerá a diciembre de 2023 y desde ahí se actualizarán en base a la inflación. Adicionalmente, y a los mismos efectos, esta mañana la Superintendencia de Salud, como organismo fiscalizador, está presentando una medida cautelar ante la justicia para obligar a las empresas que concentran el 90% del mercado de medicina prepaga a retrotraer el valor de las cuotas y devolver a los afiliados el monto por encima de la inflación que cobraron desde diciembre a la fecha. La superintendencia no controla más los precios, pero sí busca garantizar la libre competencia y la libertad de elegir en beneficio de los argentinos. ATE anuncia el bloqueo de rutas en Río Negro para impedir la llegada de Milei a Bariloche. El presidente viajará para cerrar el foro de convergencia empresarial en el Hotel Yao Yao. Tiene que saber que en nuestra provincia es persona no grata y se lo tenemos que demostrar, afirmó el secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar. El mandatario nacional tiene previsto viajar al exclusivo hotel que está a los pies del lago Nahuel Huapi para hablar ante los empresarios más importantes del país. El gobierno duplicó el presupuesto de la Secretaría de Karina Milei. A través de la decisión administrativa 207-2024, se aumentó en más de 22 millones la asignación de la Secretaría General de la Presidencia a cargo de la hermana del mandatario. Esta medida fue firmada por el ministro del Interior Guillermo Francos y el jefe de gabinete Nicolás Pose y se publicó en el boletín oficial. Por otra parte, este miércoles el vocero presidencial Manuel Adorni fue ascendido al rango y jerarquía de secretario de Estado a través del decreto 323-2024. Estela de Carlotto recibió el doctorado honoris causa de la Universidad Roma III d'Italia. La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo fue reconocida por su compromiso cívico, humano y cultural. Durante su discurso advirtió que algunas de las políticas de memoria, verdad y justicia están en peligro, producto de los discursos de odio y negacionismo, en muchos casos pronunciados por integrantes del gobierno de turno. En este sentido, denunció que la administración de Javier Milei y Victoria Villarruel intentan deslegitimar la lucha de abuelas y de todos los argentinos por la memoria y la democracia. Bolivia se sumó a Chile y también desmintió Patricia Bullrich sobre la presencia de fuerzas iraníes en su territorio.
Mediante un comunicado de la Cancillería boliviana, el gobierno de Luis Arce calificó de equivocadas y desaprensivas las declaraciones de la ministra de Seguridad. Anticiparon que convocarán a la representación diplomática de la Argentina para que brinde explicaciones al respecto. Además, hicieron pública la preocupación por lo que consideran una campaña que busca generar confrontaciones entre estados, gobiernos y pueblos latinoamericanos. Se oficializó el lugar y la hora para el superclásico de los cuartos de final de la Copa de la Liga. River y Boca jugarán este domingo en el Mario Alberto Kempes de Córdoba, el partido de los cuartos de final del torneo, que depositará a uno de los dos en semis y dejará al restante afuera del certamen. En las últimas horas se había difundido imágenes del escenario cordobés con un césped en muy mal estado, aunque aseguran que llegará en óptimas condiciones para el día del encuentro. Esta información fue producida por los trabajadores de la Agencia Nacional de Noticias TELA, que sostienen un servicio de emergencia frente a la decisión del Gobierno Nacional de impedir el acceso a los profesionales a sus lugares de trabajo. Más información en somostelam.com.ar.